Y claro que el CEO de Chevron, que es esta empresa de petróleo de los Estados Unidos, una de tantas, pues manda una carta ya a Joe Biden diciendo que estas palabras no ayudan, que solo satanizan a la industria. Pero bueno, entra también la ambición a lo mejor de algunos republicanos que no le quieren dar esta carta, esta ficha a Joe Biden de bajar el precio de la gasolina, que sería espectacular frente a unas elecciones próximas en 5 meses para las intermedias que justamente van a renovar el Congreso. Algunos economistas también critican esta medida, dicen que no, que este asunto de bajar la gasolina artificialmente solo incentiva que la gente maneje más y entonces los precios siguen subiendo. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Adriana Braniff en Miami, en los Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal el sustazo en el aeropuerto? Buenos días. Sí, el sustazo en el aeropuerto que gracias a Dios no pasó a mayores. Ajá. El tema del avión que... Estoy teniendo un regreso aquí. El tema del avión que se incendia, ¿no? Ya te escuchaba en la mañana y sí, fue un asunto ahí en el aeropuerto de Miami. Ahora que está tan trastocado el sistema de aviación, pues sí tenemos este incidente que no pasó a mayores, pero pues siempre esas imágenes que ya las ponías hace rato, pues siempre pues son impactantes, ¿no? Ver un avión que echa tal cantidad de humo al aterrizar y sí, afortunadamente, gracias a Dios, ningún pasajero salió lesionado, Pedro. Sí, afortunadamente. Pero bueno, ¿qué es lo que nos tienes hoy, Adriana? Cuéntanos. Pues, ¿qué será? Que otra vez somos nota roja en el ámbito internacional, en todos los periódicos, ¿no? Revisando lo que sucedió ayer, de lo que has estado hablando, este asesinato de los jesuitas, nada más poner unos cuantos periódicos internacionales, porque pues así nos están leyendo hoy en la mañana. Te pongo, por ejemplo, que es The Guardian, que es este periódico londinense, dice... 2 jesuitas y un hombre buscando refugio son abatidos en una iglesia mexicana. Luego otro ejemplo, a ver, tenemos aquí, por ejemplo, ¿cuál otro? El Washington Post dice, abatidos en una área controlada por el narco. Y así tenemos más, el que sigue tenemos que es el ABC News, jesuitas, 2 jesuitas asesinados en el norte de México. Y el último ejemplo, porque así nos están leyendo en el mundo, CNN, 2 jesuitas entre los asesinados en una iglesia del norte de México. Hace poco, Pedro, escuchábamos al presidente reclamar de que en el extranjero tenían otros datos y que cuando decían que el crimen organizado había tomado control del 30% de la población, pues era justamente porque estaban mal informados, Pedro. Que desafortunadamente esto nos hace, fíjate que aquí la palabra con la que amanecemos en México es barbarie. Esto es una barbarie y la barbarie tiene que ver con el caos, con el desgobierno o más bien con un gobierno de violencia encabezado por el narcotráfico, con una ausencia en el poder, con una sordera, con una mutez, con una ceguera de un gobierno que no reacciona ante nada. Hace unas cuantas horas, el día de ayer, López Obrador se ufanaba de la seguridad con la que se vive en México. Y hoy estamos ante una sociedad atemorizada porque en cualquier momento cualquier cosa puede pasar. Así está el asunto, Pedro. Y en otro asunto ya por acá, el otro tema que preocupa a los norteamericanos pues es el precio de la gasolina. Te informo que podríamos ver, ya así cambiando drásticamente de tema, podríamos ver que en los próximos días disminuya el precio de la gasolina un poco aquí en los Estados Unidos, que es de $5 por galón a nivel nacional, algo histórico, nunca antes visto en 40 años, ya es lo que hemos escuchado ya por miles de veces, ¿no? Hoy te adelanto que Biden va a pedir al Congreso justamente esta estrategia, que elimine el impuesto federal a las gasolinas, que es de 18.3 centavos por galón, y que eliminen el Congreso que autorice la eliminación del impuesto federal al diésel, que es de 24.3 centavos el galón, y esto que sea por 3 meses, o sea, temporal, da una temporalidad, y va a pedir a los diferentes estados que por su parte también eliminen sus propios impuestos. Pues es un último intento de Joe Biden por abatir esta inflación. Hay que acordarnos que la semana pasada justamente la Reserva Federal aumentaba las tasas de interés
en este gran intento por abatir la inflación. Ahora, hace unos días escuchábamos a un Joe Biden muy enojado, que acusaba a los productores de petróleo de aquí de los Estados Unidos, a las refinerías, de aprovecharse de esta situación y dejar de producir petróleo. Decía, es que no están produciendo petróleo porque les es más rentable. Así los atacaba directamente y decía que hacían más dinero que el propio Dios. Así lo decía, muy enojado Joe Biden, que es raro ver a Joe Biden enojado. Y claro que el CEO de Chevron, que es esta empresa de petróleo de los Estados Unidos, una de tantas, pues manda una carta ya a Joe Biden diciendo que estas palabras no ayudan, que solo satanizan a la industria, que no hay una solución a corto plazo por este desbalance en la producción que se ha agravado, ya sabemos, por la invasión a Ucrania. Y bueno, da datos, dice Chevron que en el 2021 su volumen de petróleo fue el más grande en la historia en 143 años. Ahora, si esto sucede en el Congreso, que hay que ver que lo aprueben los congresistas, pues podríamos ver esta baja en los precios. Pero bueno, entra también la ambición a lo mejor de algunos republicanos que no le quieren dar esta carta, esta ficha a Joe Biden de bajar el precio de la gasolina, que sería espectacular frente a unas elecciones próximas en 5 meses para las intermedias que justamente van a renovar el Congreso. Algunos economistas también critican esta medida, dicen que no, que este asunto de bajar la gasolina artificialmente solo incentiva a que la gente maneje más y entonces los precios siguen subiendo. Entonces está este debate, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Se acerca el 4 de julio, Pedro, estamos con estos aeropuertos colapsados, de lo que hablábamos, vuelos cancelados, ya lo decías tú, 10,000 vuelos cancelados o demorados en todo el mundo, solamente en el día de ayer. Y nada más te dejo con esta imagen para que veamos cómo ha colapsado todo este sistema de aviación. Mira este video rápidamente para ver. Es un aeropuerto en Londres. Imagínate, son las maletas ahí. Por eso es tan importante poner el listoncito rojo en aquella maletita, Pedro. Claro, para que digas, esa es la mía, ¿no? Que fíjate cómo la cadena de suministros ya ha afectado no solamente a cosas, sino a personas. Es decir, no suben o bajan aviones por falta de personal. Ya me ha tocado, yo me imagino que a ti también, que dicen, perdón, su vuelo va a salir 2 horas tarde porque no ha llegado la tripulación. Y llega una tripulación mal lavada, con la barba crecida, en fin, porque no han dormido y porque tienen que llenar espacios que nadie puede llenar. Estamos viviendo una crisis que no hemos visto, no nos había tocado una cosa así. Sí, a todos nos ha tocado ahorita últimamente esto. A mí también un vuelo, una de mis hijas viajaba de California a Vancouver, 5 horas en el aeropuerto y finalmente cancelado el vuelo hasta el día siguiente. Y sí, lo único que me dice la gente es, ojalá que el piloto venga bien dormido. Pues ojalá que haya dormido bien para que pueda estar bien despierto. Gracias, como siempre, Adriana. Te mando un abrazo en esta mitad de semana. Yo también, Pedro. Bonito martes. Gracias, bonito martes. Miércoles. Miércoles, perdón. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM.